En 1997, un coche sumamente extraño apareció en las pistas. Nos regresamos a la GT1. Hoy veremos un coche sumamente radical. Este coche desafió a grandes constructores como Mercedes-Benz, Porsche y BMW, y lo hizo con una mecánica muy particular y también con un concepto único. De hecho, por su forma tan peculiar lo apodaron el Batimóvil. En el video del BMW M3 GTR hablamos un poco de una serie de carreras de resistencia en Norteamérica que adoptó las reglas de Le Mans, la American Le Mans Series. También nombramos a su fundador, John Panos. Bueno, pues resulta que este empresario también tuvo su marca de coches y su equipo de carreras. Panos es una fábrica de coches fundada en 1989. Esta fábrica creó coches de lujo. Su división de carreras se llamó Panos Motorsport. El Panos Esperante GTR1, nuestro protagonista, fue desarrollado por Panos Motorsport. La idea era regresar el orgullo americano a las carreras de resistencia. Como ya hemos hablado, los jefes de la mesa por aquellos años eran McLaren, Mercedes-Benz y Porsche. La construcción de nuestro protagonista se encargó a una empresa sumamente fuerte de competición, Reynard Motorsport. El coche fue diseñado para la categoría Gran Turismo en competiciones de resistencia en 1997. Para que nos hagamos una idea de quién era la empresa que lo desarrolló, Reynard Motorsport tuvo en su palmarés diversos campeonatos de Fórmula 3000, varios campeonatos de la IndyCar. Fue una empresa altamente renombrada en el motorsport. De hecho, diseñó y fabricó el coche de Fórmula 1 para el equipo de British American Racing en 1999. También estuvo involucrada en el diseño del Dodge Viper GT-SR. En el catálogo de coches de Panos se encontraba el Panos Esperante Roadster. En papel, nuestro protagonista, el GTR1, estaba basado en él, pero en realidad no tenía ninguna relación mecánica con el Esperante de producción, compartiendo probablemente algunos pequeños detalles de diseño. Solo se construyeron 2 GTR1s homologados para la carretera para cumplir con los requisitos que mandaba la FIA. Y por cierto, ambos están en manos de Don Panos. El GTR1 compitió en el campeonato de la FIA GT Series y también en las 24 horas de Le Mans en Europa, así como en la IMSA GT. A partir de 1996, la división de vehículos especiales de Reynard Motorsport comenzó a trabajar con Panos para desarrollar el coche de competición estilo Gran Turismo, destinado al próximo campeonato de la FIA GT Series en 1997. El Esperante GTR1 se volvió único en comparación con sus rivales, ya que el motor estaba situado delante del habitáculo. Aunque colocar el motor detrás del eje delantero proporcionaba al coche cierto equilibrio, propio de un coche de motor central, tener el motor delante le daba unas proporciones inusuales, incluida una parte delantera sumamente larga y el habitáculo situado muy atrás en la carrocería. Si vemos en comparación al McLaren F1 GTR, al Porsche 911 GT1 98 o al Mercedes-Benz CLK GTR, todos tenían el motor detrás del piloto. El desarrollo del coche se llevó a cabo en un contexto de gran incertidumbre. En ese momento, la VPR Global Series estaba siendo desaparecida de Europa, dando paso a la FIA GT Series, mientras que en América coexistían la IMSA, la Grand Am y la USRRC, generando una auténtica batalla entre las distintas organizaciones. Esta situación obligó a los fabricantes a diseñar sus vehículos con cierto recelo, y es que, si en el futuro todas estas series se ponían de acuerdo, los coches y las inversiones realizadas podrían quedar obsoletos. Ya hemos hablado un poco de esta transición entre la VPR y la FIA GT Series al analizar el Porsche 911 GT1 98. Hablemos de la parte técnica, que es realmente muy interesante. El peso total del coche fue de 1.100 kilogramos. Reynard Motorsport usó un chasis similar al que había construido para los IndyCar de aquella época, en los 90, de monocasco de fibra de carbono. La suspensión también estaba basada en los IndyCar de la época, independiente con brazos A superiores e inferiores, sistema pushrod y un balancín que acciona los muelles helicoidales. Los amortiguadores eran firmados por Öhlins. Cuando el coche empezó a competir en 1997, la categoría en la que competía no permitía frenos de carbono,
así que al principio usaron frenos de acero. Más tarde, en el 98, se autorizó el uso de frenos de carbono. Todos esos sistemas eran fabricados por Brembo. En la parte delantera ocupaba frenos de 6 pistones, en la trasera de 4 pistones. Los neumáticos eran 285-40 R18. Los rines eran BBS de aluminio forjado. La idea de Don Panos era usar un bloque V8 como símbolo de la cultura norteamericana, así que encargaron a Ford un motor con ese espíritu. El Panos Esperante GTR1 estaba impulsado por un V8 Ford de aproximadamente 6 litros, basado en la arquitectura del Ford 351 Windsor, el Small Block, el 351W. Aunque sus rivales en la era de la GT1 utilizaban configuraciones sumamente complejas DOC o motores turboalimentados derivados de prototipos, como ya vimos en el video del Porsche 911 GT1 98, por ejemplo, Panos apostó por un tradicional V8 de varillas, optimizado para competición y componentes reforzados, cárter seco e inyección electrónica de alto rendimiento. Esta estaba firmada por Zytec. Este motor fue desarrollado por Roush Racing, una empresa especializada en construir motores de competición basados en motores Ford. Lo hemos mencionado en IMSA para la Trans Am y es sumamente fuerte en NASCAR. Roush desarrolló un bloque V8 con una potencia que era capaz de llegar a unos 700 caballos de fuerza, pero como ustedes se imaginan, teniendo en mente las cargas de resistencia, la potencia se reducía un tanto. Lo propio con las bridas de restricción que la FIA imponía en la categoría. De hecho, la potencia bajaba a unos 630 caballos de fuerza. Hay otra arista más en esta historia, Elan Motorsport Technologies. Este era el brazo técnico de Panos. Esta empresa se encargaba de la integración, operación y desarrollo del coche en pista y coordinaba con los equipos seleccionados para competir el coche. La caja de velocidades era una extra, de 6 marchas. Esta era el tipo de cajas que para los cambios descendentes se usaba el clutch. Leí un buen artículo en mi revista AutoWeek diciembre de 1997, el volumen 47, que uno de los pilotos, Doug Bundy, hacía especial énfasis en que esta caja era sumamente eficiente en los cambios ascendentes. Pasemos a ver dónde compitió. Se construyeron un total de 6 chasis y fueron repartidos entre 3 equipos. Panos quedó con 2 unidades para su propio equipo de fábrica de Estados Unidos. El equipo francés Dams recibió otras 2 unidades para competir en Europa, al igual que el equipo británico David Price Racing, que recibió las otras 2 restantes. El coche estuvo terminado unas 2 semanas antes de su debut en Sebring. De hecho, quienes lo probaron fueron Doug Bundy y el actor y piloto Paul Newman. Para quienes sean más jóvenes quizás no lo sepan, pero este fue un actor y un piloto muy famoso. En su carrera deportiva, su mayor galardón fue ganar las 24 horas de Daytona en 1995, con 70 años de edad. Volviendo al Panos, el debut de los coches tuvo lugar en Sebring en 1997, ya lo dijimos, fue el chasis 002. El coche llamó la atención de todo el mundo. Nadie creía que era un concepto correcto. Just a moment ago, we talked about the new era of sports car. You may be looking at it right here, an FIA sports car. Front engine is called the Panos. I got to tell you, this is an exotic creature. It's got a NASCAR Roush motor, fuel injected. The design, though, for the chassis is made by Reynard. It's really fast. The question is, will it last? This is its first race. Doc Bundy gets the pleasure of starting it. Okay, that's the question. Will this thing go for very long? Well, we're looking at this thing, Rick, as an extended test, so our plan is to keep it running. We're not worried. We know we got speed. We just want to keep it running. All right, Doc Bundy plans to keep it running. Right now, we're going to run down to Marty Reed in GTS2. In GTS2, la primera participación en prácticas a manos del ex Fórmula 1 Eric Bernard estableció un nuevo track record. Arrancó en la pole en su categoría, la GTS1. El coche sufrió de hecho un problema eléctrico que lo retiró. Lo cierto es que era una carrera de prueba. Por su parte, el primer Esperante GTR1 de David Price Racing debutó en Hockenheim, en Alemania, en el campeonato de la FIA GT Series, consiguiendo finalizar en 11ª posición, por detrás de los rivales como McLaren y Porsche de fábrica. El coche del equipo Dams hizo su primera aparición una ronda después, en el circuito de Silverstone, aunque tampoco logró cruzar la línea de meta. El esfuerzo europeo del 97 fue algo discreto. En toda la temporada tuvieron 5 top 10, incluyendo un tercer puesto en el round de la FIA GT Series en Sebring. Sin embargo, en la serie de resistencia de los Estados Unidos, Panos estaba obteniendo muy buenos resultados. Ganaron la clase GT en Road Atlanta y luego la clase GTS1 en Watkins Glen. Después sumaron varias victorias de clase en Sonoma Raceway y Laguna Seca. Terminaron segundos en el campeonato de constructores, siendo superados únicamente por Porsche.
Tras la temporada de debut del 97, la carrocería sufrió una serie de modificaciones. En el 98 alargaron la parte delantera y trasera para mejorar la carga aerodinámica. Aparte de los coches del 98, Panoz decidió que ese año quería intentar algo nuevo. Se asociaron con la marca Cytec para desarrollar una versión híbrida. Así nació el Panoz Esperante Q9 GTR1 Hybrid. El Esperante fue equipado con un motor eléctrico y baterías, con el objetivo de aumentar la potencia y reducir el consumo de combustible. Sin embargo, este conservó su V8 de 6 litros. La lógica era sólida y la ejecución fue bastante buena. Panoz recurrió al frenado regenerativo para aumentar aún más la autonomía, apostando a que iba a realizar menos paradas en los pits, pues tenía energía eléctrica para poder sustentar la carrera. Desafortunadamente, todos los pioneros tienden a sufrir. El Q9 híbrido resultó ser sumamente lento, registrando tiempos considerablemente más lentos que los esperantes normales en Le Mans. Se determinó que esto se debía principalmente al sobrepeso, creo que eran como 200 kilos extras de peso por las baterías y el motor eléctrico. Después del día de pruebas en Le Mans, el equipo decidió no competir el Q9 y tras una breve aparición en la posterior Petit Le Mans, esta carrera que ya hemos mencionado en el canal, donde terminó 11º, el Q9 fue retirado. Sin embargo, se considera como el primer coche híbrido de competencia. El principio que el Q9 sentó, de hecho, me atrevería a decir que fue la base de todas las competencias híbridas que tenemos actualmente, incluyendo la Fórmula 1. Siempre en el 98, los esperantes estaban teniendo un desempeño sobresaliente. Panoz ganó en su clase en 3 de 5 eventos en la United States Road Racing Championship, perdiendo el campeonato ante Porsche por apenas 3 puntos. Aún más destacable fue su actuación en el campeonato de constructores por equipos, donde ganaron 7 de 8 carreras, logrando una victoria contundente para Panoz. 1999 marcó el final del éxito del Esperante. La FIA disolvió la clase GT1 y la reemplazó por la LMGTP en Le Mans, colocando al Esperante en competencia directa con autos de nueva generación como el Mercedes CLR y prototipos como el BMW V12 LMR, que fue finalmente quien ganó esa carrera ese año. De hecho, de este coche hay video, se los dejo abajo. Para entonces, Panoz ya estaba desarrollando su siguiente auto, el LMP1 Roadster S, diseñado para competir en la categoría que acabo de mencionar. El LMP tomó mucha inspiración del Esperante GTR1, conservando su larguísimo frontal y visualmente simplemente perdiendo el techo, pero las similitudes eran solo apariencia. De hecho, el chasis Roadster era 4 pulgadas más largo que el GT y era totalmente diferente. Este LMP1 lo vimos hace unas semanas en Daytona. Aquí quiero hacer una corrección. En el video del viaje mencioné que este LMP1 era el primer híbrido. Realmente el primer híbrido fue el Q9. En el museo, de hecho, sale Don Panoz explicando cómo desarrollaron todos los Panoz Esperantes, premios, aporte de tecnología híbrida. El Panoz Esperante GTR1 no fue el coche más dominante de la era de los GT1. No ganó Le Mans, no aplastó a Porsche ni a Mercedes, pero sí les ganó en ocasiones, metiéndose en la foto donde no se supone que debía de estar. En una época donde todos siguieron la misma fórmula, Panoz decidió hacer algo distinto. Motor delantero, un V8 americano, un concepto que parecía imposible y aún así lo hicieron funcionar. Se atrevió a enfrentar a los gigantes europeos con identidad propia. Y cuando la categoría cambió, dejó sembrada una idea que hoy es norma en las carreras de resistencia: la tecnología híbrida. Suena como trueno y corre como relámpago, y aunque su tiempo en la GT1 fue breve, el carácter del Panoz Esperante GTR1 sigue resonando hasta ahora. Con esto cerramos este video. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo del Motorsport. Speed Lab 27. Cambio y fuera.